Es la ruta que tradicionalmente tomaban aquellos que desembarcaban en alguno de los puertos del Cantábrico. 34 etapas y más de 800 kilómetros. Les hablamos del Camino de la Costa. Parte de Irún y entra en Galicia por el Ayuntamiento lucense de Ribadeo. La imponente Catedral de Mondoñedo y el solemne Monasterio de Sobrado dos Monxes esperan al caminante antes de llegar a Compostela. Es la ruta de largo recorrido más seguida después del Camino francés. Los caminos del norte, el de la costa y el primitivo, son los más antiguos. El Camino de la Costa se aleja del primitivo hacia el litoral y es el que utilizaban principalmente los peregrinos que desembarcaban en alguno de los puertos del Cantábrico. Partía de Irún y entraba en Galicia por Ribadeo, puerto en el que también desembarcaban peregrinos. Se internaba en los valles de Vilanova de Lourenzá y Mondoñedo, cruzaba las llanuras de Vilalba y Guitiriz y recibía la hospitalidad del monasterio de Sobrado dos Monxes, antes de unirse en Arzúa al Camino francés. 2 etapas más adelante, Compostela. Ribadeo es histórica, monumental y colonial. En esta villa lucense, que conserva el aire mestizo entre lo asturiano y lo gallego, encontrará el peregrino los mejores ejemplos de arquitectura indiana gallega. En su puerto se inició todo. O Faro do Castro, en Illa Pancha, vigila la entrada de esta ría, reserva de la biosfera, atravesada por a Ponte dos Santos y enaltecida por as catedrais. Es aquí donde el mar exhibe su poder erosivo. Esto que ven es un monumento natural, una sucesión de acantilados en los que la intensa erosión marina esculpe islotes, cuevas, furnas, buracos de inferno y arcos que se alzan como arbotantes de una catedral. El peregrino abandona Ribadeo por el Camino Bello de Lourenzá. Lourenzá, tierra de habas, un municipio milenario ubicado en el interior de Amariña lucense, presidido por el magnífico monasterio barroco de San Salvador, una joya arquitectónica fundada en el siglo X. La ruta cruza puntos de los ayuntamientos de Barreiros y Trabada antes de llegar a Mondoñedo, una de las villas antiguas mejor conservadas de Galicia. Tierra de Miranda, tierra con historia, patria de Álvaro Cunqueiro. El peregrino entra en la villa por el barrio de San Lázaro, continúa por a Fontebella y llega a Os Muiños. Aquí, en Mondoñedo, el camino y todas las calles llevan a la catedral. Un rosetón y un pórtico románico saludan al peregrino. Merece la pena acceder a su interior, donde el templo guarda numerosos tesoros artísticos. Tras 40 kilómetros dejamos atrás las duras etapas de la montaña lucense para adentrarnos por a Terra Cha, la mayor planicie de Galicia. Una vasta llanura salpicada de aldeas ganaderas. Los caminantes, al llegar a Goiriz, descansan y reponen fuerzas en el atrio de la iglesia dedicada a Santiago. Al lado, el cementerio neogótico con sus pináculos de piedra labrada. En Vilalba el peregrino caminará por viejas congostras que se emboscan entre fragas y soutos. Estas sendas campesinas serán una de las mejores experiencias del peregrino en la etapa final de su viaje a Santiago. Aquí encontrará uno de los baluartes medievales de mayor interés de la comarca, la Torre de los Andrade, restaurada y convertida hoy en parador de turismo. Esto ha sido restaurado porque en el año 1967 estaba prácticamente en ruinas, conservándose las troneras que vemos, conservándose todo lo que es originalmente las paredes exteriores, no así el interior, porque estaba prácticamente vacío. El camino norte se despide de Vilalba por a Ponte Rodríguez, sobre el río Trimaz. Tras los 18 kilómetros que separan Vilalba y Bahamonde, el camino norte atraviesa Guitiriz, lo hace por el puente gótico de Parga y por la aldea de San Breixo y acompaña al río hasta el concello de Friol, donde el peregrino debe detenerse a conocer la Torre de Friol. Levantada originalmente en el siglo XIII, es la fortaleza más antigua de la provincia.
21 kilómetros después de una caminata sin desniveles, les espera la hospitalidad del monasterio cisterciense de Sobrado dos Monxes. Es la principal seña de identidad de Sobrado. Es del siglo X y su vinculación xacobea se refleja en este claustro, el de los peregrinos. 20 kilómetros después, Arzúa les saluda y los caminantes que completan el camino francés. Aquí se funden las dos rutas, que en poco más de 50 kilómetros terminan en la capital de Galicia, en Compostela.